Oye, ¿viste lo de esa chica que apareció en las noticias? La que su iglesia no le dejó casarse con quien quería. Sí, con razón. Sí, hay decidido estar en esa comunidad, nadie lo obligó. ¿Cómo que con razón? Si le están controlando la vida. No es control, es fe. Si tú quieres creer en eso, ya es tu decisión. Cuando la fe viene desde chiquitos, es algo con lo que crecemos y no cuestionamos. Nosotros confiamos en nuestros padres que nos inculcaron esta religión. Pero si ella la defendió, nadie la está obligando. Claro que la están obligando, solo que ya lo he internalizado. Cuando tú confías en una religión, no la cuestionas, porque sientes que está mal. Pero tampoco podemos decirle que, digamos, todas las religiones son así. No, el problema no son las religiones, sino cuando ciertas religiones te controlan con quién casarte o cómo vestirte, prácticamente manipulando toda tu vida. Lo importante es lo que ella piensa. ¿Acaso lo ve como un problema? Eso es exactamente el problema. Si ella no lo reconoce como un problema, ¿cómo va a salir de ahí? ¿Alguna vez te cuestionaste cuántas cosas decimos, hacemos o dejamos de hacer porque así nos lo enseñó alguna tradición religiosa? Bienvenidos de vuelta a Cruces Culturales. El video pasado les presentamos el canal, el equipo y el tema, la violencia psicológica a través de las restricciones religiosas en el rol de la mujer. Hoy ahondaremos en el desarrollo, pero no sin antes darles un resumen. Imagina que alguien te dice que no puedes estudiar, no puedes trabajar o incluso que no puedes decidir lo que haces con tu propio cuerpo. ¿Te parecería injusto? Probablemente sí. Pero ¿qué pasa si te digo que eso mismo viene de un trastorno religioso o de la misma fe? ¿Te seguiría pareciendo injusto o lo verías de otra manera? Porque cuando se presenta como tradición o como mandato divino, muchas veces dejamos de verlo con ojo crítico. Y hay situaciones que, aunque disfrazadas de religión, siguen siendo violencia de género. Según el Ministerio de Salud en el año 2024, la violencia psicológica es cualquier acto que busque denigrar, controlar o manipular el sentimiento de una mujer, buscándola que se sienta peor o que desobedecer ciertas órdenes o reglas están mal, controlándola en su vida cotidiana. Y eso también se hila con Susan Wheeler-Hawking en 1999. Ella menciona de que ciertas interpretaciones religiosas se utilizan como métodos para controlar o manipular a ciertas mujeres, haciéndoles sentir peor o que están faltándole respeto a su comunidad por no seguir esas reglas. Parejo Guzmán en 2018 mostró cómo todo esto se traduce en discriminación concreta, negarle a la mujer acceso a cargos de autoridad, imponerle formas de vestirse o comportarse, e inclusive limitar sus decisiones bajo la idea de lo que es correcto en la sociedad o bueno en su cultura. Por este motivo, nuestra pregunta central es ¿de qué manera se manifiesta la violencia psicológica a través de las restricciones religiosas en el rol de la mujer de entre 2010 y 2025? Empecemos por la primera pregunta. ¿Cómo influyen las creencias religiosas en la construcción del rol de la mujer en adolescentes y jóvenes? Para responderla, es necesario entender primero cómo funciona la entidad en esta etapa. Erickson, en 1978, argumentó que la adolescencia es el periodo crítico donde una persona define quién es, qué valores sostiene y qué lugar ocupa en el mundo. Es una etapa de enorme apertura, pero también de enorme vulnerabilidad. Lo que se recibe en esos años se vuelve parte de quién eres. Y ahí es donde entra la religión, algo que sea en cada aspecto de la vida cotidiana. En la familia que reza, la comunidad que pasa tiempo juntas y el líder espiritual que da respuestas. Para muchas adolescentes, esta forma parte de su vida cotidiana, una de las primeras cosas que ellas entienden y conocen propiamente. El problema que identifica Casas en 2015 en un estudio Jóvenes Españoles es la rigidez con la que se presentan estos roles de género. A la mujer se le presenta como una figura de obediencia, de sacrificio y de entrega. En cambio, al hombre se le presenta como una figura de mandar, una figura hecha para dirigir a un grupo de personas que está perdido. Y estos roles son tan impuestos y normalizados que no se llegan a cuestionar o simplemente se convive con ellos, lo que afecta a bastantes jóvenes y a bastantes adolescentes. Por ejemplo, en 2007, Woodhead determinó que las mujeres mantienen un rol mucho más activo en la práctica religiosa que los hombres. Asisten más y se involucran más, por lo que sostienen mucho más a las comunidades. Y sin embargo, son las que menos autoridad tienen dentro de esas mismas instituciones. No pueden predicar, no pueden presidir, ni tampoco pueden decidir sobre las normas que las rigen. Entonces yo te pregunto, ¿qué mensaje crees que recibe un adolescente que observa eso? Que puede dar pero no dirigir, que puede servir pero no liderar. Y si ese mensaje llega de una fuente que ella considera sagrada, lo internaliza sin filtro crítico. Para entender esto hay que mirar el periodo en el que trabajamos, de 2010 a 2025, 15 años en el que pasaron un sinfín de cosas en paralelo, desde marchas y movimientos feministas como el Me Too o Ni Una Menos,
como el debate acerca de los derechos reproductivos femeninos, que se puso como tema central de todas estas marchas, como la aparición de religiones conservadoras en los gobiernos de América Latina, específicamente hablando acerca de algunas ortodoxas o evangelistas que resultaron ser ciertamente extremistas. El autor Hawking ya advirtió en 1999 que esta tensión no iba a resolverse sola. El reconocimiento de la diversidad cultural y religiosa es un valor importante en las sociedades modernas, pero ese reconocimiento puede convertirse en un escudo que protege prácticas discriminatorias bajo el argumento de que es nuestra cultura o es nuestra fe. Y cuando ese argumento se acepta sin análisis crítico, las mujeres quedan atrapadas en el medio. En este periodo es una polarización. Las instituciones religiosas más tradicionales respondieron a este avance del feminismo, reforzando su postura sobre el rol femenino. En muchos contextos, hablar de igualdad de género dentro de la iglesia en otras instituciones religiosas se convirtió en un tema tabú e incluso en una amenaza hacia la religión o la iglesia. Pero también sucedió algo muy interesante. Mujeres dentro de estas mismas comunidades empezaron a articular una voz crítica desde adentro. Bernice en 1991, que escribía desde el Islam, fue pionera en mostrar que cuestionar ciertas interpretaciones no significa abandonar la fe, significa distinguir genuinamente entre lo espiritual y lo que es una construcción histórica usada para mantener jerarquías. Pérez y colaboradores en su estudio de 2022 a la población chilena resaltan una problemática muy importante. Donde hay religiones muy conservadoras y fuertes, hay una fuerte exclusión y discriminación hacia las mujeres que han accedido al aborto, llegando a quitarles ciertos accesos o discriminándolas, o hasta incluso teniendo ellas que perder relaciones personales por el hecho mismo de haber accedido a esta opción. Lo cual demuestra que donde hay ciertas religiones muy extremistas o religiones mal interpretadas por ciertas personas, otro grupo de personas resulta ser muy afectado, pudiendo transgiversarse el mensaje de esta religión o simplemente usarse con un fin personal. Empecemos por el catolicismo. Durante el papado de Papa Francisco hubo gestos concretos, más mujeres en el Vaticano, algunas en cargos que nunca habían tenido. En 2025, por primera vez en la historia, una mujer presidió una asamblea del Sínodo de Obispos. Pero como se señala en un análisis publicado en The Conversation en 2025, estos cambios apenas rozaron la superficie. El razonamiento que sostiene el rol limitado de la mujer dentro de la iglesia no cambió. Las mujeres siguen sin poder ser sacerdotes, diáconas ni obispas. Siempre sentí que hubo una preferencia hacia los hombres, ya que ellos podían participar de la misa y yo no. Entonces sí me sentí limitada anteriormente al momento de yo querer utilizar una prenda o algo, porque sentí que iba a ser algo que me iba a exponer como persona. Después continuamos con la religión islámica. Aquí la situación es mucho más compleja, siendo que no hay una institución central. Según un estudio de Frontiers en 2025, estas religiones mantienen una visión muy conservadora y controladora sobre la mujer, basándose principalmente en el hecho de limitar estudios, limitar situaciones, limitar el día a día, lo cual a su vez no es tanto propio de religión, sino más bien de diversas interpretaciones patriarcales o personales de ciertas personas que participan en esta religión, que lo que buscan principalmente es mantener el control sobre un grupo, haciendo estas diferencias en los roles. En América Latina, el evangelismo conservador es quizás el caso más visible en este periodo. Desde la década de los 2000, el movimiento evangelista de los sectores del catolicismo intensificaron una agenda política profundamente conservadora, usando el concepto de ideología de género para frenar cualquier avance de derechos de las mujeres en diversidades. Esto no es solo un discurso religioso, se tradujo en leyes, en candidatos presidenciales y movilizaciones masivas. En Costa Rica, por ejemplo, no solo discurso religioso, se tradujo en leyes, candidatos presidenciales, movilizaciones masivas. En Costa Rica, por ejemplo, 10 de los 13 candidatos presidenciales de 2018 tomaron posturas hostiles hacia la educación de género, impulsado por coaliciones de evangélicos y católicos que marcharon juntos. Entonces, ¿qué nos dicen estas tres preguntas? En primer lugar, como la violencia psicológica actúa en contextos religiosos, eso nos indica que actúa mediante pasos a pasos, pequeñas normas a pequeñas normas, limitaciones a limitaciones, cosas que nosotros crecemos desde la
niñez hasta la adultez y normalizamos, siendo de que nosotros confiamos en un sistema o en un lugar que consideramos sagrado o que realmente importa bastante para nosotros. Como el impacto más profundo de sociedad de adolescentes, porque es en esa etapa donde lo que se recibe se convierte en identidad. Una chica que crece escuchando que su valor depende de cuánto obedece, que su cuerpo no le pertenece del todo, o que incluso que cuestionar la autoridad es una falta moral, no lo percibe como violencia, lo percibe como quien es. Y es eso exactamente lo que hace tan difícil de ver y tan difícil de revertir. Y finalmente, como nada de esto es inevitable, como dice Mernissi, lo que ha sido construido puede ser cuestionado. Las interpretaciones religiosas no son inmutables. Han cambiado antes y pueden cambiar de nuevo, pero primero hay que nombrarlas. Con esto no buscamos condenar a ninguna religión. El catolicismo, el islam, el evangelismo, cada tradición de estas religiones han sido para millones de personas una fuente de comunidad, de sentido o de amor. Eso es real y lo respetamos. Lo que buscamos es nombrar lo que muchas veces no se nombra. La violencia psicológica no deja marcas visibles y por eso mismo persiste. Persiste en el catolicismo, que excluye a las mujeres de la autoridad mientras ellas sostienen las comunidades. En el islam, que limitan el acceso a la educación bajo normas que no vienen del texto sagrado, sino de siglos de construcción patriarcal. Y en el evangelismo, conservador, que moviliza multitudes contra los derechos de las mujeres y lo llama defensa de la familia. Continúan también porque el costo de cuestionarla tiene algo muy importante. Terminan excluyendo a las chicas, tratándolas mal o dándoles un sentido de pertenencia baja, haciéndolas sentirse perdidas. Y para una chica de 15 años, esto es algo injustificable. Pero no es falla de ella, es falla del sistema que no las apoya. Las preguntas que hicimos hoy no tienen una respuesta simple, pero son las preguntas correctas. Y si alguna pregunta que hicimos te generó incomodidad, una duda o incluso una pregunta que no sabes que tenías antes, ese exactamente es nuestro objetivo que buscamos. Porque las preguntas son el inicio del cambio real.